buenos días a todos y a todas, de verdad. Siempre un gusto estar aquí en el departamento del Cauca. Quiero dar un saludo muy especial de parte de la Defensoría del Pueblo y en mi nombre propio. Es un honor de nuevo, como digo, estar aquí en el departamento del Cauca, tierra de diversidad, de historia, de resistencia, para presentar nuestro informe defensorial sobre el departamento. Quiero saludar especialmente al gobernador del departamento del Cauca, el señor Jorge Octavio Guzmán Gutiérrez, asimismo al alcalde de Popayán, mis colegas de mesa, Juan Carlos Muñoz. Muchísimas gracias por recibirnos aquí en la Ciudad Blanca. Quiero también extender un saludo respetuoso a todas las autoridades del orden nacional que nos acompañan, especialmente también a los alcaldes de los municipios que están aquí, a los personeros, a servidores y servidoras públicas de diferentes instancias y entidades del orden nacional y descentralizado, a los representantes de los organismos de control, a los diputados y concejales que hacen presencia hoy aquí, a los miembros de la Fuerza Pública, especialmente al coronel Edison Barrientos, jefe del Estado Mayor Conjunto de la Brigada 29, al coronel Germán Alfonso Manrique, comandante de la Policía Metropolitana de Popayán. A todos ustedes nuestro agradecimiento por estar acá el día de hoy. También quiero saludar a los representantes de organismos de cooperación internacional, especialmente a Sergio Pivaral de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas. ¿Dónde está? Por ahí estaba. Ya lo vi. A Diana Marcela Cadena de OCHA, a María Camila Ortega de UNICEF, a nuestras defensoras y defensores regionales, obviamente a nuestro maestro de ceremonias, nuestro maestro de ceremonias, el adorado Daniel Molano del departamento del defensor regional del departamento del Cauca, que no logra obnubilar a nuestros otros defensores regionales que también están acá, David de Buenaventura, de Pacífico, Silvana de Putumayo, Edwin de Caquetá. Muchas gracias por estar acá, y muy especialmente a las organizaciones sociales, comunitarias, étnicas y campesinas que nos acompañan. Su voz es fundamental. Este informe es para ustedes. Las recomendaciones sí son para las autoridades públicas, pero el informe es para las organizaciones del Cauca. Por último, un saludo muy especial a periodistas y medios de comunicación. Muchas gracias por ayudarnos a transmitir la voz del Cauca a todo el departamento, pero a todo el país también. Quiero iniciar la presentación de este informe recordando a Carmelina Yuli, lideresa indígena NASA, coordinadora del movimiento Mujer Hilando Pensamiento y del plan de vida propio de Proyecto NASA. Asesinada en marzo de 2024 cuando salió con la Guardia Indígena a recuperar un joven que había sido reclutado por las disidencias del Estado Mayor Central de la línea de Mordisco. Ese hecho marcó la ruptura del proceso de conversaciones con ese grupo armado que se adelantaba hasta ese momento. La historia de Carmelina es la historia del Cauca y de decenas y decenas de líderes y lideresas que se resisten a aceptar que Cauca es tierra de dolor o de falta de futuro para sus adolescentes, para sus jóvenes, para sus comunidades, para toda su gente. La historia de los liderazgos del Cauca es la historia de la defensa de la vida, de la tierra y del territorio. Defensa que ha sido dolorosa, costosa, devastadora, pero que no debe ser solitaria. Para quienes no somos de aquí, Cauca, cuando pensamos en Cauca, sigue prevaleciendo la imagen de su diversidad, de su lucha, de sus culturas, de sus montañas, de sus costas, de sus álgidos y aguerridos movimientos sociales. Este informe lo presentamos del lado del pueblo caucano con la esperanza, pero sobre todo con la confianza de que es posible construir un buen futuro para el departamento. Por eso hemos decidido llamar este informe, como ya lo ha mencionado aquí quienes me antecedieron en el uso de la palabra,
Cauca, voces que resisten. En la Defensoría decidimos profundizar en las realidades y pueblos del departamento, en su dolor, en las causas profundas de la violencia y ofrecer un panorama actualizado sobre las vulneraciones a los derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario, identificando patrones de violencia, actores armados involucrados y sobre todo las respuestas institucionales, las que existen y las que todavía no han llegado. Este documento hace parte de la Estrategia Cauca 2025 de la Defensoría del Pueblo, que emprendimos con el ánimo de proponer rutas de acción, fortalecer los liderazgos sociales y consolidar la presencia institucional en los territorios por parte de la Defensoría del Pueblo. Tenemos unos antecedentes importantes en el departamento del Cauca. La firma del acuerdo final en el 2016 que trajo paz y esperanza para el departamento. Sin embargo, tiempo después de la firma, la violencia regresó, se reconfiguró. La persistencia del conflicto armado, de la violencia y la criminalidad organizada, la expansión de las economías ilícitas, la desigualdad histórica en el acceso a la tierra y la limitada presencia estatal han perpetuado un escenario de crisis humanitaria que todavía podemos suspender. El Cauca cuenta con una proyección, con una población proyectada de 1.6 millones de habitantes, de los cuales más de la mitad son mujeres. Es un departamento profundamente rural. El 58% de sus predios se ubican en zonas rurales y la gran mayoría de sus propietarios poseen menos de 3 hectáreas. La tierra sigue concentrada en muy pocas manos, con un índice de Gini de la tierra de 0,86%, es uno de los más altos del país y estoy segura del mundo. En su territorio, compuesto por 42 municipios y 374 centros poblados, conviven las comunidades indígenas y los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes, campesinas, comunidades que están organizadas en 89 resguardos y 44 consejos comunitarios tratándose de poblaciones étnicas. Esta diversidad étnica y cultural configura un mosaico de territorios colectivos, tradiciones productivas y formas propias de gobierno, y también marca la base de algunas tensiones territoriales que se presentan hoy en el departamento. Las condiciones socioeconómicas revelan desigualdades estructurales, no solo la de la tierra. El PIB per cápita del departamento es de apenas 19,7 millones de pesos anuales, con una participación de solo el 2,3% en la economía nacional. Aunque la mayoría de la población vive en el campo, la agricultura y la ganadería apenas representan el 3,6% del PIB, lo que evidencia un abandono prolongado de la economía rural. Las brechas en el acceso a servicios básicos son amplias. Mientras en las zonas urbanas la cobertura del acueducto supera el 90%, en el campo apenas llega al 24%. El alcantarillado y la recolección de basuras muestran cifras aún más críticas. Estas desigualdades estructurales se reflejan también en los sistemas de salud y de educación. En salud, aunque el departamento de Cauca presenta una alta cobertura de afiliación al sistema, existen profundas desigualdades estructurales en el acceso y calidad del servicio. La mayoría de la población, el 76%, está afiliada al régimen subsidiado, lo que refleja una fuerte dependencia de la financiación pública y una marcada vulnerabilidad económica. Estas condiciones se agravan en zonas rurales y en territorios étnicos donde la infraestructura hospitalaria es precaria, el personal médico escaso y las distancias geográficas dificultan la atención oportuna. El conflicto armado ha afectado gravemente la misión médica, restringiendo la movilidad de pacientes y profesionales y generando situaciones de riesgo en el transporte de insumos y en la atención de emergencias. En conjunto, el panorama descrito muestra una cobertura nominal alta, pero un acceso real limitado y desigual que exige el fortalecimiento de la red pública y una gestión territorial en salud más equitativa y sostenible.
La violencia en el Cauca se ha reconfigurado, como lo decía antes. Hoy el departamento es escenario de disputa entre al menos 5 estructuras armadas que participan del conflicto armado. El ELN, el Estado Mayor, el denominado Estado Mayor Central de las Disidencias de las FARC, el Estado Mayor de los Bloques y el Frente también de las disidencias de las FARC, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, pero también distintos grupos de criminalidad organizada con conexiones internacionales, como los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, pero también algunas criminalidades del Ecuador. En total, la Defensoría mantiene vigentes 26 alertas tempranas que abarcan prácticamente todas las subregiones del departamento del Cauca. Los grupos se enfrentan por el control de corredores estratégicos del narcotráfico, la minería ilegal, los cultivos de uso ilícito y las rutas hacia el Pacífico para llevar estos productos. El norte del departamento, en municipios como Corinto, Toribío, Suárez y Buenos Aires, se han convertido en el principal escenario de enfrentamientos entre el ELN, el Frente de Dagoberto Ramos y el Jaime Martínez, estos últimos del denominado Estado Mayor Central. En el sur, en el macizo y Piamonte, los conflictos giran en torno al control del cañón de Micay y es una de las zonas más densas en cultivos de coca. En el Pacífico Caucano, Guapi, López de Micay, Timbiquí, se intensifica la disputa entre el Frente 30 de las disidencias y el Frente José María Becerra del ELN, afectando gravemente a las comunidades afrodescendientes. Bueno, no mencioné un grupo antes, que es la disidencia, el Frente 57, que es autónomo. Los repertorios de violencia son múltiples. Homicidios selectivos, masacres, desapariciones forzadas, confinamiento, desplazamientos forzados, imposición de normas de conducta, gobernanza ilegal y restricciones a la movilidad. En muchos territorios, los grupos armados ejercen una gobernanza ilegal, reemplazando, al menos parcialmente, las funciones de la institucionalidad. En lo que tiene que ver con los procesos de paz, solo avanza en este momento el proceso con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, que continúa activa, porque los diálogos con el ELN y el Estado Mayor Central, como ya mencioné, fueron suspendidos entre el año 2024 principalmente. El informe advierte que pese a los esfuerzos, los avances en negociación aún no se reflejan en mejoras reales para la seguridad de las comunidades. Durante el periodo 2024-2025 hay que decir que este informe tiene de fecha de corte el 15 de septiembre de este año 2025. El departamento del Cauca registró una crisis humanitaria sostenida marcada por la persistencia de múltiples vulneraciones. Se documentaron en ese lapso 1.207 homicidios, 18 masacres que dejaron 69 víctimas y decenas de desplazamientos masivos que afectaron especialmente a comunidades rurales, indígenas y afrodescendientes. Aunque se observa una leve reducción, muy leve, ojalá se mantenga, en los asesinatos frente al año anterior, de 827 casos el año anterior y 524 en lo que va corrido de 2025, la violencia sigue siendo sistemática y selectiva, dirigida de manera particular contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y firmantes de paz. Entre enero del 2024 y septiembre del 2025 fueron asesinadas 37 personas firmantes de paz en Argelia, Suárez, Corinto, Santander de Quilichao y Caloto, evidenciando un patrón de persecución y retaliación contra quienes promueven la defensa de los derechos y la implementación del acuerdo final de paz. En el contexto actual, el bloque occidental Jacobo Arenas ha desplegado diversas formas de gobernanza armada y legal, siendo una de las estrategias más visibles durante el último año el uso de la población civil y de sus liderazgos para oponerse a la presencia de la fuerza pública.
Esto lo llevan a cabo obligando a algunas de las personas a realizar bloqueos, retenciones de los miembros de las Fuerzas Armadas, entre otras acciones para presionar la salida de la fuerza pública. Las masacres se han consolidado como una estrategia de control social y demostración de poder, con mayor incidencia en Miranda, Corinto, Suárez, Cajibío, Piamonte y Toribío. En paralelo, las desapariciones forzadas, con 42 casos reportados entre 2024 y agosto de 2025, se han convertido en mecanismos de represión y silenciamiento, empleados por los grupos armados para ejercer control poblacional o castigar a líderes y miembros de comunidades en resistencia. El informe evidencia que la desaparición forzada persiste como una de las formas más graves de violencia y control. También advierte un alto subregistro por temor a denunciar y la ausencia de instituciones judiciales en zonas rurales e insta a fortalecer las rutas de búsqueda inmediata y el acompañamiento a las familias afectadas. El desplazamiento forzado y el confinamiento sigue siendo una de las expresiones o dos de las expresiones más graves de la crisis humanitaria del departamento. Como ustedes saben, cuando aumentan los desplazamientos forzados, especialmente los masivos, es un indicador de que están aumentando también muchas violaciones y vulneraciones a derechos de la población, que son la causa que subyace a estos desplazamientos forzados. Entre enero del 2024 y agosto del 2025, la Defensoría registró 17.462 personas desplazadas de manera individual y más de 6.800 víctimas de desplazamientos masivos, principalmente en Argelia, El Tambo, López de Micay, Balboa y Suárez. Al menos 2.315 personas sufrieron además confinamiento en el periodo de estudio en resguardos indígenas y consejos comunitarios del Pacífico, Caucano y también en el sur del departamento, especialmente en zonas afectadas por la instalación de artefactos explosivos, enfrentamientos armados y restricciones impuestas por los grupos ilegales. Y aquí quiero entrar a uno de los capítulos más dolorosos del Cauca y creo yo del país. Hemos observado un incremento sostenido de vulneraciones contra niños, niñas y adolescentes en el contexto del conflicto armado. En 2024 se presentaron 376 casos de reclutamientos de menores de edad y en lo que va corrido del año, 31 casos, principalmente en los municipios de Miranda, Suárez, Argelia, El Tambo, Páez, Caloto y Patía. Las estrategias de reclutamiento van desde las persuasivas, las sugestivas, hasta la coacción, usando en algunos casos las redes sociales. El 58% de los reclutamientos forzados, bueno, hay que decir que en el Cauca se presentan más de la mitad de los reclutamientos forzados de todo el país. Y estas cifras que reporta la Defensoría del Pueblo son cifras que tienen un altísimo nivel de subregistro, porque son casos en los que tenemos un alto nivel de verificación. Son casos en los que podemos conocer exactamente quién es la víctima, su familia, los datos del momento del reclutamiento, cuando es el caso de la desvinculación. Pero también sabemos que la mayoría de casos no llegan al botón de reclutamiento de la Defensoría del Pueblo porque no tenemos ese nivel de verificación. Entonces, con lo alto que es y alarmante que son las cifras de reclutamiento en el Cauca, son apenas la punta del iceberg de una problemática que infortunadamente sabemos que es mucho mayor. El 58% de los reclutamientos afectaron a niños y adolescentes hombres y el 42% a niñas y adolescentes mujeres. Hay que decir que en los últimos años está aumentando el reclutamiento de niñas y adolescentes mujeres. Y también hay que decir que ese no es el tipo de paridad que estamos buscando las mujeres.
En el 2025, el 74% de las víctimas han sido indígenas y el 3% afrodescendientes. Es decir, el 77% de los casos afectan a pueblos étnicos. Los niños, niñas y adolescentes, además de ser empleadas como informantes, mensajeras, transportadoras de insumos, enfrentan riesgos asociados a violencias sexuales y de género dentro de los grupos armados. Sin embargo, muchos de ellos se desvincularon y esto hay que tenerlo también presente, porque no nos podemos quedar solo en el dolor, sino también tenemos que ver la resistencia de las comunidades, de los pueblos que siguen luchando como Carmelina Yule por sacar a estos niños y niñas de la guerra. Y las cifras de desvinculación si bien son bajas, son alentadoras. El 65% de los casos de reclutamiento dispersas, donde la presencia institucional es limitada y las escuelas son escenarios de reclutamiento o control social. Sumadas al desplazamiento y la precariedad de los servicios educativos, evidencian un deterioro en las garantías para la protección integral de la niñez y adolescencia en el Cauca y subrayan la urgencia de fortalecer los mecanismos de prevención, atención psicosocial y restablecimiento de los derechos. Aquí tal vez un comentario en algunas de las reuniones que hemos tenido en las múltiples visitas que hemos hecho aquí al Cauca y pues además a través de nuestros equipos regionales, algunas comunidades nos han hablado del riesgo que enfrentan los adolescentes, las adolescentes en la ruta a sus colegios cuando es en zonas rurales. Y muchas comunidades a veces prefieren decir, pues no lo mando al colegio porque no lo estoy realmente mandando a estudiar, sino que lo estoy mandando a un escenario de riesgo en el que el traslado hasta el centro educativo es un escenario de riesgo para el reclutamiento, es un escenario donde se encuentran con los grupos armados y son o persuadidos o coaccionados por ellos para entrar en las filas. Razón por la cual, y aquí un enfoque fundamental para abordar el reclutamiento es el de los enfoques protectores. La fuerza pública es fundamental, pero si no hay unos entornos protectores, incluyendo el entorno educativo, pues la respuesta en prevención va a ser limitada y ahí es muy importante fortalecer por ejemplo, el servicio de transporte acompañado y seguro entre los centros educativos y los lugares donde habitan los niños, niñas y adolescentes. En materia de salud, aunque el departamento del Cauca presenta una alta cobertura, ya lo habíamos dicho, hay una afectación de la misión médica por parte de los grupos armados en conflicto armado. Esto afecta la misión, restringe la movilidad de pacientes, también de profesionales, la movilidad de insumos y la atención de emergencias. El informe destaca que las comunidades y las poblaciones, pueblos étnicos del Cauca, indígenas, afrodescendientes, pero también los campesinos, enfrentan afectaciones graves y diferenciadas derivadas del conflicto armado y la expansión de las economías ilícitas. En 89 resguardos indígenas formalizados y 44 consejos comunitarios titulados se registran desplazamientos, confinamientos, amenazas y vulneraciones a la autonomía territorial y cultural. Municipios como Buenos Aires, Suárez, Toribío, Argelia, López de Micay concentran los mayores impactos. Las estructuras armadas han impuesto restricciones a movilidad y control social y presión sobre las autoridades propias, afectando los sistemas de justicia propia y los mecanismos de protección colectiva, cuyo fortalecimiento es fundamental para evitar la gobernanza ilegal de los grupos. A esto se suma la interferencia en la gobernanza comunitaria y la cooptación de procesos organizativos, lo que ha debilitado los tejidos sociales y las estrategias de resistencia étnica y cultural frente a la violencia. La naturaleza también ha sido victimizada. El informe advierte una grave degradación ambiental causada por las economías extractivas e ilícitas, especialmente la minería ilegal y los cultivos ilícitos.
Entre 2024 y 2025, el departamento registró más de 17.000 hectáreas sembradas con hoja de coca, ubicadas principalmente en los municipios de Argelia, El Tambo, Timbiquí y López de Micay, así como incrementos en la deforestación y la contaminación de fuentes hídricas por el uso de mercurio y combustibles en la minería. Estas actividades han afectado ecosistemas estratégicos del macizo colombiano y el Pacífico caucano, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria y la salud de las comunidades. La Defensoría del Pueblo señala que la respuesta institucional ha sido limitada y fragmentada e insiste en la necesidad de articular acciones de protección ambiental con medidas de seguridad, desarrollo sostenible y reparación integral para los territorios y comunidades afectadas. Las violencias basadas en género se consolidan como una de las formas más persistentes y graves del conflicto armado en el Cauca. Durante el año 2024 se registraron 808 atenciones a mujeres víctimas por parte de la Defensoría del Pueblo. Y este año, hasta agosto de 2025, 352 casos adicionales. Estas violencias no solo se presentan en el ámbito doméstico, hay un continuo uso de la violencia contra las mujeres que traspasa los escenarios privados, los públicos y los de la violencia sin ver fronteras entre ellas. También está la violencia de género en contextos comunitarios, donde los cuerpos de las mujeres son utilizados como instrumentos de castigo, control y dominación territorial. Los feminicidios aumentaron también entre 2024 y 2025, lo que confirma la tendencia a esta violencia letal dirigida no solo, como decía, en el ámbito doméstico, sino también contra lideresas y defensoras de derechos humanos en el departamento. Las mujeres indígenas y afrodescendientes enfrentan un riesgo agravado debido a la exposición a los grupos armados y la ausencia de garantías institucionales suficientes en sus territorios. Popayán, Buenos Aires, Argelia, Insá, Santander de Quilichao concentran los mayores registros de violencia, mientras que las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas sufren discriminación, exclusión y amenazas en contextos donde las masculinidades armadas imponen normas morales y sociales y pretenden definir cómo deben vivir estas personas. En conjunto, el informe concluye que la violencia de género y las agresiones contra liderazgos y excombatientes no son hechos aislados, sino estrategias estructurales de control territorial, silenciamiento político y fragmentación comunitaria que perpetúan la vulneración de derechos y el debilitamiento del tejido social en el Cauca. Pero frente a esta realidad devastadora, dolorosa, dura, ha habido una respuesta institucional. Además del despliegue de la fuerza pública que ha generado impactos de resaltar frente a grupos armados, especialmente en los últimos meses, me quiero centrar en las acciones que han emprendido y que tienen la potencialidad, que se han emprendido y que tienen la potencialidad de transformar las causas profundas de la violencia estructural en el Cauca. En primer lugar, quiero destacar la importancia de seguir fortaleciendo la mesa de diálogo del norte del Cauca, que ha sido un escenario para conciliar diferentes temas relacionados con tierras, territorios y generar una conciliación intercultural. Este escenario debe ser replicado en otras zonas del departamento donde pueda contribuir al fortalecimiento comunitario y a la solución de profundos conflictos relacionados con las tierras y las diversidades étnicas. En segundo lugar, ante las limitadas alcances de los procesos de paz en el Cauca, se hace aún más urgente fortalecer los esfuerzos humanitarios. Y quiero destacar aquí especialmente la iniciativa denominada comúnmente aquí en el Cauca como el G4, en la que participamos de la mano de la Iglesia Católica, la MAP-OEA y la Misión de Verificación de la ONU, y que se ha constituido en un escenario de alivio y de humanidad en medio de esta cruenta guerra. También quiero resaltar el Comité de Prevención del Reclutamiento Forzado,
que ha sido fundamental, ya lo decíamos, no hay que dejar de lado la cantidad de desvinculaciones y cómo la respuesta articulada y de la mano de las autoridades étnicas puede seguir generando un fortalecimiento que conduzca a la reducción y a la eliminación del reclutamiento en todo el país, pero en el departamento del Cauca. También es de resaltar la comisión mixta del decreto 1811 de 2017 que aborda la política pública de los pueblos indígenas en el departamento del Cauca. También me quiero referir al Pacto Cauca. Como se sabe, en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-26 se estableció la creación de los pactos territoriales como un instrumento de articulación para la concertación de inversiones estratégicas de alto impacto que contribuyan a consolidar el desarrollo regional y la construcción de paz. Los pactos territoriales, como el de Cauca, son instrumentos de planeación mediante los cuales concurren recursos del orden nacional, territorial, público, privado y de cooperación internacional. En este contexto, el gobierno nacional anunció en el mes de enero del 2024 que se avanzaría en la formulación y consolidación del Pacto Cauca como una estrategia para inversión y movilización de todos los actores en apuestas estratégicas y productivas que permitan estabilizar y superar brechas en el territorio. Este proceso se ha venido adelantando y el Pacto Cauca ha buscado ser una herramienta que también busca acelerar la implementación del acuerdo final de paz, que también debe estar presente en las soluciones estructurales al departamento del Cauca. Por eso ha buscado fortalecer la implementación de las iniciativas subregionales incluidas en los planes de acción para la transformación regional de los PEDET de Alto Patío, del norte del Cauca y de 3 municipios de la subregión Pacífico Medio en el marco de los compromisos de ese acuerdo final de paz. Fue así que se creó y se desarrolló el Pacto Cauca por parte del DNP. Asimismo, la Agencia de Renovación del Territorio ha articulado diferentes sectores para iniciar el proceso de convocatoria, que iniciaron con el proceso de convocatoria, llevaron a cabo mesas de trabajo con entidades del orden nacional para definir la concurrencia de recursos en el marco del pacto. Según la información dada por el gobierno, en dicho proceso se llevaron a cabo 4 espacios de trabajo con la participación activa de 30 organizaciones sociales, campesinas y étnicas, además de 32 asistencias técnicas dirigidas a fortalecer la formulación detallada de iniciativas territoriales. Según la información del DNP, este proceso logró conectar a más de 746 organizaciones sociales, campesinas, étnicas, populares y de mujeres. Y como resultado de este esfuerzo, se incorporó al pacto un capítulo interétnico, intercultural y campesino concebido como una apuesta estratégica de planificación participativa e incluyente en reconocimiento de la diversidad social y cultural del departamento. El Pacto Cauca apenas se acaba de lanzar el pasado 11 de septiembre en Timbío. Incluye programas para reducir la inseguridad alimentaria, pero también programas para acompañar a comunidades desplazadas y obras de infraestructura. En este punto es necesario superar la dispersión normativa y programática que hay entre los PEDET, el Plan Nacional de Desarrollo, los planes territoriales, con iniciativas que a veces son duplicadas y que carecen de una adecuada articulación real. Los indicadores dan cuenta que el inicio del proceso, dan cuenta, según el DNP, del inicio del proceso de implementación en el 53% de los proyectos, pero no de la ejecución o finalización, por lo cual no se puede saber realmente el impacto concreto de este inicio de implementación. El 47% restante corresponde a iniciativas sin procesos de implementación, sin responsable asignado ni fuente de financiación. A pesar de estas limitaciones, el Instituto CROC
que hace seguimiento al Acuerdo Final de Paz, destaca que esta subregión presenta una de las mayores activaciones recientes de las iniciativas PEDET, reflejando esfuerzos de articulación institucional y comunitaria. El OCAD Paz ha aprobado 64 proyectos por 796.866 millones de pesos con una ejecución intermedia. Por ello, el Pacto Cauca debe articularse con los procesos previos de los PEDET, evitar agendas paralelas y fortalecer la planificación ciudadana ya consolidada. Aquí tal vez quiero parar para decir, se ha hecho un esfuerzo importante de articulación de los planes de acción territorial de los PEDET, incorporarlos en el Plan Cauca, que tiene la base del plan de desarrollo. Se hizo un esfuerzo participativo importante y pues queda menos de un año de gobierno, digamos este periodo del gobierno nacional, pero no hay que dejar este esfuerzo de lado. Es el momento de avanzar en esta implementación, en concertación y reconocimiento de las comunidades y sus autoridades, y por supuesto también de los municipios y del departamento, y poder garantizar que estas iniciativas tengan un largo aliento y que vayan más allá del cambio de gobierno, porque esa es la solución estructural a los problemas del Cauca. Como dije al inicio, en el contexto, el departamento del Cauca es un departamento con enormes inequidades, inclusive socioeconómicas, étnicas, discriminación estructural, cuyo alivio y solución es también este tipo de iniciativas. Pero también tenemos el reto enorme de la sustitución de cultivos de uso ilícito. En 2023, como se sabe, la Corte Constitucional declaró el incumplimiento de los acuerdos de sustitución de cultivos ilícitos con comunidades en varios departamentos, incluido el Cauca. La Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito ha informado a la Defensoría del Pueblo que a 31 de agosto de este año había avanzado en la vinculación individual de 4.678 familias del departamento del Cauca cobijadas por acuerdos colectivos y que había celebrado acuerdos colectivos en 13 municipios, de los cuales solo 4 se han traducido en vinculaciones individuales en el cumplimiento de las órdenes impuestas por la Corte Constitucional. Se observa que persiste un rezago en la vinculación efectiva de familias que manifestaron su voluntad de sustituir los cultivos de uso ilícito y no volver a sembrar. Es necesario que la Dirección de Sustitución de Cultivos dé impulso a la implementación participativa de los acuerdos colectivos en cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional con la aplicación de enfoques étnicos, etario, campesino, de género y territorial. Nuestro informe da cuenta de que persiste un retraso significativo en la entrega de la totalidad de los componentes derivados de los proyectos de autosostenimiento y seguridad alimentaria, de los proyectos productivos y de ciclo largo, de las líneas productivas de ciclo corto, y sí se considera que en estos casos más del 69% de las familias beneficiarias del programa han recibido un monto inferior al 50% de los recursos previstos para la materialización efectiva de las líneas de atención, que impactan directamente el goce efectivo de los derechos a soberanía alimentaria, comercialización y dignidad del campesinado y de los pueblos étnicos que tienen territorios con presencia de cultivos de uso ilícito. Frente a este panorama, hemos presentado 52 recomendaciones organizadas en 9 categorías. Un primer grupo de recomendaciones está relacionada con el acceso y la formalización de la tierra. Son 4 recomendaciones que ustedes pueden ver en la pantalla relacionadas con impulsar el diálogo interétnico, acelerar todos los procesos de clarificación y saneamiento de tierras y territorios, focalizar programas de crédito, asistencia técnica y desarrollo rural e implementar medidas diferenciales para mujeres y juventudes. Un segundo grupo relacionado con la reconfiguración y control territorial de actores armados ilegales, que incluye 10 recomendaciones. Una fundamental, no lo mencioné a profundidad, pero también la afectación por minas y artefactos explosivos en
Cauca es bien importante. Está afectando escuelas, está afectando caminos y lugares que están restringiendo la movilidad y que están llevando a que muchas veces sean las propias autoridades étnicas las que se vean en la obligación de terminar desactivando o otras comunidades de la población civil sin ningún equipamiento, sin ninguna preparación, desactivando minas y artefactos explosivos, los cuales los expone a un enorme riesgo. Entonces hay que actualizar el Plan Departamental de Acción contra Minas y fortalecer las estrategias de educación en riesgo por explosivos, artefactos explosivos. Incrementar la presencia integral y coordinada de la fuerza pública con respeto del derecho internacional humanitario, asegurar la coordinación con autoridades étnicas, dar continuidad, ya lo dije, a los PEDET y garantizar la implementación de los planes de acción territorial en el marco del Pacto Cauca e implementar territorialmente la política de desmantelamiento de organizaciones criminales que la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad ha priorizado el Departamento del Cauca para la política de desmantelamiento. Un tercer grupo de recomendaciones, que son 14 recomendaciones sobre garantías para liderazgos sociales y firmantes del acuerdo de paz. Allí sugerimos fortalecer la presencia judicial en los municipios más críticos y priorizar investigaciones con enfoque diferencial y de género. No lo mencioné, la Fiscalía ha priorizado muchas investigaciones de crímenes de guerra y de lesa humanidad, que es la naturaleza de los crímenes que se están presentando en el Cauca, apuntándole a la imputación de macrocrímenes relacionados con etnocidio en el departamento del Cauca. Agilizar las valoraciones de riesgo y la asignación de medidas de protección individual y especialmente las colectivas. Mejorar la coordinación entre la Unidad Nacional de Protección, la Agencia de Renovación, la ARN para los firmantes de paz, las autoridades locales e incluir rutas específicas frente a violencias basadas en género, consolidar proyectos productivos para firmantes de paz y avanzar en la adjudicación de predios para ellos, dadas las limitaciones que hay en esta materia, y promover estrategias de sensibilización para reducir la estigmatización de liderazgos sociales y de firmantes de paz. Tenemos un cuarto grupo de recomendaciones relacionadas con la crisis humanitaria, los desplazamientos forzados y el confinamiento. Allí sugerimos, recomendamos coordinar respuestas inmediatas en el marco del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, usando los comités territoriales de justicia transicional para articular la respuesta institucional. Activar misiones de verificación y caracterización integral de víctimas, crear albergues temporales dignos y sostenibles y apoyar a aquellos que ya tienen las autoridades étnicas, fortalecer la capacidad institucional y presupuestal para atención y prevención con enfoque diferencial. El quinto grupo de recomendaciones, 5, se refiere al asunto, al grave crimen de reclutamiento forzado que ocurre en el Cauca de manera tan grave y en un nivel, de números tan alto. Se recomienda diseñar un plan con equipos de acción inmediata, campañas pedagógicas y rutas seguras de denuncia, seguirlas fortaleciendo. Sabemos que se ha venido trabajando en la materia. Ampliar la atención psicosocial y la reintegración comunitaria con enfoque étnico y rural. Garantizar escuelas seguras, el plan de alimentación escolar pertinente y el transporte escolar, ya lo mencionaba. Y controlar terminales y corredores viales para prevenir traslado irregular de niños, niñas y adolescentes que sufren reclutamiento. Aquí hay un caso de algunos, tal vez una niña, si mal no recuerdo, que había sido reclutada aquí en el departamento del Cauca y que estaba siendo trasladada hacia el oriente del país, hacia Guaviare y Meta, y fue rescatada en un retén que estaba pasando por un peaje
en el Meta, en Villavicencio, por parte de la fuerza pública. Entonces ahí vemos que el control no solo pues dentro del departamento, sino fuera del departamento puede ser, y la policía, digamos, bien entrenada en estos retenes, puede identificar sin necesidad de que haya una denuncia directa, identificar una situación donde un niño o una niña que ha sido reclutada está siendo trasladada y puede ser allí rescatada con un adecuado protocolo. El sexto grupo de recomendaciones se refiere al tema de las economías ilícitas, el control territorial y la afectación del ambiente sano. Allí la recomendación es la restauración de ecosistemas afectados por la minería ilegal y la deforestación con participación comunitaria. Cumplir con los acuerdos colectivos de sustitución, ya lo había mencionado, elaborar los planes de sustitución participativos con cronograma y presupuesto en aquellas comunidades que todavía no hacen parte de estos procesos y reforzar operaciones de control de la minería ilegal protegiendo a la población civil. El séptimo grupo de recomendaciones está relacionado con las violencias basadas en género y la violencia sexual. Allí recomendamos reforzar las investigaciones por feminicidio dentro y fuera del conflicto armado, violencia sexual, trata y garantizar mecanismos y canales de denuncia segura. Crear protocolos interjurisdiccionales con las autoridades étnicas para mujeres indígenas víctimas, implementar un plan integral de prevención y atención de violencias basadas en género con datos actualizados y campañas culturales, fortalecer patrullas púrpuras y consejos de seguridad con enfoque de género, que estas son medidas que están incorporadas en el Plan Nacional de Desarrollo y también en el Plan de Acción de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU que se adoptó por el Gobierno Nacional. Y formar a funcionarios y funcionarias, lideresas en rutas de atención y autoprotección. El octavo grupo de recomendaciones hace referencia al tema de acceso a la salud, para lo cual recomendamos fortalecer la red pública en zonas rurales y proteger la misión médica en contextos de conflicto, monitorear riesgos de seguridad que interrumpen la atención, coordinar con organismos humanitarios y con el CICR acciones humanitarias en materia de salud e intensificar la vigilancia a las EPS para mejorar la calidad y oportunidad del servicio. Aquí aprovecho para hacer la cuña. La próxima semana vamos a presentar un informe defensorial nacional sobre el tema de salud que es complementario pues, a estas recomendaciones. El noveno grupo de recomendaciones, que es el último, está relacionado con el tejido social y comunitario, está dirigida a las entidades del orden nacional y territorial que tienen conocimiento en estos temas para fortalecer las organizaciones comunitarias y étnicas en liderazgo, gestión y autoprotección, promover espacios de diálogo social para la resolución pacífica de conflictos y el acompañamiento de los liderazgos locales. Las recomendaciones van a encontrarlas en el informe dirigidas a las entidades competentes y voy a mencionar algunas aquellas entidades que tienen recomendaciones, a quienes se dirigen las recomendaciones. Están dirigidas a la Presidencia de la República, a la Vicepresidencia de la República, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, al Ministerio de Defensa Nacional, al Ministerio de Justicia y del Derecho, al Ministerio de la Igualdad, al Ministerio de Salud y Protección Social, al Ministerio de Transporte, al Ministerio de Educación Nacional, a la Consejería Presidencial de Derechos Humanos y DIH, al consejero comisionado para la paz y su oficina, a la Agencia Nacional de Tierras, a la Agencia de Desarrollo Rural, a la Agencia de Renovación del Territorio, al Departamento Nacional de Planeación, a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, a la Policía Nacional, a la Fiscalía General de la Nación, a la Gobernación del Cauca y a las alcaldías municipales del departamento. En el fondo, el informe lo que hace es un llamado a redefinir la presencia del Estado en el Cauca desde la garantía efectiva de los derechos y no desde una lógica exclusivamente militar. Esto implica fortalecer la justicia, la educación, la salud, la autoridad civil y la infraestructura básica en las zonas rurales.
Finalmente, quiero mencionar que recomendamos establecer un mecanismo permanente de monitoreo y trazabilidad en el que las entidades responsables entreguen reportes periódicos sobre el cumplimiento de las recomendaciones, para de esa manera fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas ante las comunidades del Cauca. Quiero de esta manera terminar la presentación del informe, pues manifestándole a las comunidades del Cauca, indígenas, campesinas, afrodescendientes, a la gobernación, a las alcaldías, que la Defensoría del Pueblo dijeron al principio varias veces, y eso me emocionó y me honró mucho, ha sido puente. La Defensoría del Pueblo, nosotros nos hemos concebido durante este periodo constitucional de la Defensoría del Pueblo como una defensoría que tiene su base en el territorio, donde la capital es cada una de las 42 defensorías regionales de la Defensoría del Pueblo, donde la ciudad apartada, lastimosamente, es Bogotá. Pero la Defensoría del Pueblo tiene su corazón, su alma, su cuerpo, su vida, su trabajo en cada uno de los territorios, y sí que lo tiene en el departamento del Cauca, así que seguiremos siendo ese puente que ustedes mencionaron a través de nuestros protagonistas, que son los defensores y defensoras regionales, que cuentan siempre con el apoyo del equipo nacional para transformar estas realidades, porque trabajamos bajo la convicción de que, por irremediable que parezca, el Cauca y el país tienen derecho a un buen futuro y lo podemos construir juntos y juntas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señora defensora, por de verdad presentar este excelso informe Cauca Voces que Resisten, que sé que todos lo sentimos aquí. Con esta intervención